Hola, hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Rodrigo Sánchez Asensio y bueno, hoy vengo con un tema bastante interesante, la verdad. El tema se llama relaciones entre áreas y perímetros de figuras geométricas. Bueno, ha de recordar que este es un video por parte de la organización Sociedad Juvenil, dirigido con mucho cariño y en especial para los estudiantes del sexto grado de primaria. Dicho esto, podemos comenzar. Bueno, es importante recordar un poco acerca de los conceptos y la teoría, ¿verdad? Bueno, para ello es que acá traemos con lo que sería la definición del área. ¿Qué es el área? El área es la cantidad de espacio que ocupa una figura bidimensional. En otras palabras, es la cantidad que mide el número de cuadrados unitarios que cubre la superficie de una figura cerrada. La unidad estándar del área son las unidades cuadradas. Hacemos con lo que sería la definición del perímetro. El perímetro de una forma se define como la distancia total alrededor de la forma. Es la longitud del contorno o límite de cualquier forma geométrica bidimensional. El perímetro de diferentes figuras puede tener la misma medida dependiendo de las dimensiones. Bueno, pasemos ahora a lo que serían algunas fórmulas que nos ayudarán mucho durante este proceso. Esas fórmulas son acerca de perímetro y el área de algunas figuras claves. Bueno, como podemos ver en pantalla, acá encontramos al rectángulo, al cuadrado, al trapecio y al triángulo. ¿Qué nos dice el rectángulo? Para calcular su área necesitamos multiplicar la base por la altura. Correcto. En cuanto al perímetro, sería la suma de la base más la altura por 2. Bueno, que sería prácticamente la suma de sus cuatro lados, ¿verdad? Bueno, asimismo tenemos a lo que sería el cuadrado, que nos dice que el área puede ser calculada mediante lado por lado o si no lado al cuadrado. Ya depende de cómo prefieran. Y bueno, en cuanto a su perímetro sería la suma de sus cuatro lados. Lado, más lado, más lado, más lado. Bueno, ahora el trapecio. ¿Qué nos dice? Su área puede ser calculada mediante la fórmula de un medio multiplicado por la suma de la base mayor más la base menor multiplicado por la altura. Y bueno, en cuanto a su perímetro, este puede ser hallado mediante la suma de sus cuatro lados. Lado, más lado, más lado, más lado. Y bueno, finalmente encontramos al triángulo, el cual nos dice que el área puede ser calculada mediante la fórmula base por altura, la cual será finalmente dividida entre dos. Y bueno, para calcular su perímetro podemos hallarlo mediante lado más lado más lado, que sería la suma de sus tres lados. Bueno, dicho esto, comencemos con los ejercicios. Bueno, la pregunta 1. ¿Qué nos dice? El perímetro de un cuadrado es igual al perímetro de un triángulo equilátero. Si el lado del cuadrado es de 12 centímetros, ¿cuál es la longitud de cada lado del triángulo? ¿Y cuál es el área del cuadrado? Bueno, para ello, primero es importante procesar un poco la información. Nos dicen que el perímetro del triángulo es igual que el del cuadrado. Para ello es que pasamos a hacer esto. Asimismo nos dan el dato que el lado del cuadrado es de 12, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con la resolución. Pero a la vez no nos dicen cuánto es la medida del lado del triángulo, por lo que debemos continuar. Bueno, primeramente sumemos cuánto es el verdadero perímetro de todo el cuadrado. El perímetro de todo el cuadrado es 48. ¿Pero cómo sale esto? Sería la suma de sus cuatro lados, que vendría a ser 12 más 12 más 12 más 12. A la vez tenemos el perímetro del triángulo, que es 48, ya que nos dicen que tiene el mismo perímetro que el cuadrado, como se dijo anteriormente. Bueno, continuemos. Bueno, pero acá nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Calcular el lado de la longitud de cada lado del triángulo. Y bueno, para ello, fácil. Utilicemos el dato anterior que vendría a ser 48 y dividámoslo entre 3, obteniendo así 16, por lo que el lado del triángulo es 16. Pero, ¿por qué lo dividimos entre 3? Bueno, fácil, porque el triángulo tiene 3 lados. Bueno, ahora sí continuemos. El área del cuadrado. Nos piden el área del cuadrado. Bueno, esto puede ser calculado mediante lado por lado o lado al cuadrado, al cual, mediante los datos de este ejercicio, podemos decir que es 12 por 12, dándonos como resultado final 144. Ahora pasemos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, Juan tiene una pieza de terreno en forma de trapecio con un perímetro de 24 metros. Sus lados no paralelos miden 6 metros cada uno. Y se sabe que la longitud de la base mayor es el doble de la longitud de la base menor. Ojo con ese dato.
Si quiere plantar árboles en cada uno de los lados del terreno y solamente puede haber uno por metro, ¿cuántos árboles podrá plantar en cada una de sus bases? Además, desea rentar su terreno, por lo que recibirá $8 mensuales por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el monto que recibirá? Bueno, primeramente tenemos que calcular, ¿no? La primera pregunta, acerca de cuántos árboles puede plantar. Para ello tenemos que saber cuánto es el valor de x para poder saber así la longitud de sus lados. Bueno, nos dicen que el perímetro del trapecio es 6 más 6, que sería del otro lado, más x de la base menor más 2x de la base mayor, dándonos 24. Bueno, el perímetro del trapecio, si es que simplificamos un poco esta fórmula, nos da 12 más 3x igual a 24. Pero nosotros queremos saber su lado, ¿verdad? Entonces continuemos. Ponemos 3x igual a 24 y el 12 pasaría a restar. Luego 3x sería igual a 12 y finalmente nos daría el resultado que x es igual a 4. Ahora sí, con esto podemos obtener el lado de cada una de sus bases. Por lo que la base menor sería igual a 4 y su base mayor sería igual a 8. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora continuemos con el área, porque nos piden esto. Bueno, primeramente recordar que el área del trapecio es la base mayor más la base menor multiplicada por su altura y multiplicado por un medio, lo cual mediante los datos de esta pregunta podemos obtener que sería 8 más 4 multiplicado por 6 y multiplicado por un medio, dándonos 12 por 6 multiplicado por un medio y bueno, finalmente 72 multiplicado por un medio, dándonos como resultado final 36 metros cuadrados y diciéndonos que el monto que recibirá fácil, sería el área total, que sería 36 multiplicado por 8, dándonos como resultado final $288. Bastante interesante y buena paga, la verdad. Bueno, ahora vayamos con la parte final. Ustedes mismos. Bueno, este ejercicio es para que ustedes lo puedan resolver en casa. Y bueno, espero que la verdad les guste. Pero bueno, vamos a facilitar un poquito la información para que puedan resolverlo. Bueno, nos dice, un terreno rectangular tiene un perímetro de 60 metros. La longitud del terreno es el doble de su anchura. Además, Pedro tiene un terreno en forma de trapecio, el cual su altura es de 5 metros y sorprendentemente el tamaño de su base mayor es la misma que la longitud del rectángulo, así como su base menor tiene el mismo tamaño del ancho de dicho terreno rectangular. Si desea sembrar papa y por metro cuadrado produce 2 kilos de este producto, ¿cuántos kilos llegará a obtener de todo el terreno? Bueno, como nos dice la información, la longitud del terreno es el doble de su anchura, por lo que podemos traducirlo como 2x en la longitud y una x solamente en la anchura. Ahora pasemos con la siguiente parte, que vendría a ser que los lados de esto es igual al del trapecio, por lo que la base menor del trapecio vendría a ser el valor de x y la base mayor del trapecio vendría a ser el valor de 2x. Y bueno, su altura respectiva es 5 metros. Diciendo todo esto, bueno chicos, les deseo mucha suerte a pasar a resolver. Y bueno, muchas gracias por todo esto. Bueno, les agradezco un montón. Hasta luego.